Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Cultura Democrática. Hoy vamos a hablar de un tema especialmente grave y no es otro que el uso que se está haciendo del delito de odio como herramienta de censura. Eh, Señal inequívoca de que nos vamos acercando lenta pero inexorablemente hacia un estado totalitario. Esa es la realidad. Tengamos en cuenta que un estado totalitario nunca va a reconocer que es tal. Todos los estados totalitarios de la historia siempre se presentaban como democracia. Desde la Rusia de Stalin hasta la Cuba de Fidel, ¿verdad? Este delito de odio, que como digo, está recogido en el artículo 510, que se modificó en el año 2015, es un cajón desastre que prácticamente lo asume todo. ¿Qué es un delito de odio? Un delito de odio es cualquier acción, ¿vale? Que pudiera incitar al odio, hacia el menosprecio o hacia la indignidad directa o indirectamente de un grupo determinado de personas, una parte de las mismas, o bien una persona que pertenezca a estos colectivos. Y los colectivos pueden estar diferenciados por sexo, por religión, por orientación sexual, y dice la propia ley, o cualquier otro factor similar. Es decir, prácticamente cualquier cosa que hagamos o digamos puede ser considerada un delito de odio. Este delito de odio se ve agravado si usamos canales de amplia difusión para emitir tal juicio. Por ejemplo, pudiera ser YouTube, Facebook, un periódico, etcétera. También este artículo recoge otro ítem que habla de los negadores del holocausto, ¿verdad? Aquí ya entramos un poco en el concepto de los negacionistas, ¿verdad? Todo el que niegue el holocausto o niegue a su vez cualquier delito de Jungenstium, delito contra los derechos de gentes, del que hablaremos un día, también puede ser considerado delito de odio. Por aquí es donde ha ido la fiscalía, para tratar de imputar a Rubén Gilbert un delito de odio con hasta 4 años de cárcel. Ojo al dato, entonces, una vez que tenemos claro lo que es el delito de odio, por ejemplo, si yo dijera ahora mismo, que no lo voy a decir, que las políticas del Ministerio de Igualdad son una mierda, porque lo que hacen es, en vez de ayudar a las mujeres, es empeorar su situación. Repito que no lo digo. Me podrían imputar directamente un delito de odio. Si yo, por ejemplo, mañana sacase un libro, que también se recoge en el propio articulado, ¿verdad? Un libro, pues, un blog o lo que fuere, en el cual dijera que no lo digo, que la homosexualidad, por ejemplo, no es natural, sino que lo que es natural es la heterosexualidad, por ejemplo, pues a un servidor de todos ustedes, y también a ustedes, si lo llegan a decir, le podrían imputar un delito de odio. Estos presuntos delitos de odio lo están moviendo la Fiscalía. Ya sabemos todos de quién depende la Fiscalía, ¿verdad? Como dijo el presidente del gobierno. De ahí lo grave que no es tener, como ya hemos hablado en otros capítulos, una separación de poderes como Dios manda. Porque al final el poder ejecutivo el que extiende sus zarpas hacia el resto de los poderes del Estado, contaminándolo. Y nos encontramos ante un hecho especialmente grave. Voy a poner otro ejemplo. Hace unos meses un ayuntamiento pues sacó en los autobuses, me parece recordar que fue, en algunas vallas publicitarias, la siguiente imagen. Salía un niño desnudo,
y el mensaje ponía, había un mensaje arriba que ponía hay niños que tienen pene. Después salía una niña desnuda con una vagina, hay niñas que tienen vagina. Después salía lo que parecía un niño, pero con una vagina, porque tenía el pelo corto y tal, que ponía hay niños que tienen vagina. Y salía también una niña, lo que parecía una niña, con el pelo largo, con todo el cuerpo de una niña, menos la entrepierna, que tenía un pene, y que ponía hay niñas que tienen pene. Bueno, pues hubo una organización defensora de la familia, y esto es verídico, que sacó una publicidad que decía simplemente, es triste que ya a estas alturas del siglo XX tengamos que discutir estas cosas, que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Bueno, pues a los impulsores de este mensaje lo han procesado por un delito de odio. Fijaos hasta dónde llega la situación. Y como digo, el tipo del delito de odio, que está grabado en el caso de la difusión pública, es decir, no es lo mismo que tú le cuentes a tus amigotes, pues por ejemplo, oye, pues una cosa, una broma típica, ¿vale? Repito que no lo digo. Pues las mujeres pues, deberían de estar fregando, por ejemplo. Repito que no lo digo, si tú se lo dices a tus amigotes y hay cualquiera que se entera y te denuncia, tú pudieras estar incurriendo en un delito de odio. Y esta misma afirmación la hacen en redes sociales, tu página de Facebook, de Instagram, en tu canal de YouTube, resulta que estás cometiendo un delito de odio agravado, que encima te pueden meter hasta 4 años de cárcel, fijaros, es por ello que decimos que el delito de odio se está usando para conculcar nuestra libertad de expresión, pero claro, eso va solo en una sola dirección. Si alguien hace un comentario parecido al que estamos diciendo, por ejemplo, si yo digo los hombres varones heteros, hombres varones son obviamente los varones de piel blanca heterosexuales son unos mulos porque se pasan todo el día trabajando. En ese caso ya no estaríamos hablando de un delito de odio, ¿verdad? La Fiscalía empieza a recoger y empieza a denunciar el delito de odio en uno y otro sentido. Repito, que básicamente está habiendo pocas denuncias particulares en este sentido, sino que casi todas están siendo iniciadas por denuncia de la Fiscalía. Y así es la triste realidad de la que estamos hablando. Como digo, puede ser por cualquier comentario que hagamos hacia cualquier pequeño grupo, claro, los que ellos defienden, ¿verdad? Por razones religiosas, étnicas o cualquier otra circunstancia personal, pues podríamos estar incurriendo en un delito de odio. De hecho, recientemente, hace unos meses, al periodista Risto Mejide, pues se querellaron esta vez contra él por un delito de odio contra los no vacunados, porque decía que había que darle 2 hostias o no sé qué. El sentido del delito de odio es presumiblemente cualquier acción directa o indirecta que pueda promover el odio, la violencia o el menosprecio hacia un grupo determinado de personas. Lo que pasa es que el concepto está amplio, tanto en cuanto dice cualquier otro factor similar, sexo, raza, religión o cualquier otro factor similar, que cualquier cosa que digamos puede ser catalogado como delito de odio, pero claro, solo se va a iniciar el proceso para los delitos de odio si ofendemos, entre comillas, a los grupos que especialmente son protegidos hoy en día, como el ejemplo que he dado de los niños y las niñas, contra alguna comunidad religiosa en ascenso, contra las mujeres, cierta orientación sexual, etcétera. De forma que estamos viviendo un proceso de censura, a lo bestia. Es obvio que si alguien se siente ofendido por algún comentario, ¿verdad? Para eso ya está el delito que protege contra las infracciones contra el honor, que está
son la injuria y la calumnia, ¿verdad? Al meter esto, este concepto genérico, lo que hace que cualquier cosa que digamos prácticamente pueda ser considerada un delito de odio, incluso en un contexto de broma, ¿verdad? Porque podemos incitar al odio, presumiblemente, contra un colectivo, y como el tipo es tan amplio, como digo, que están recogidos prácticamente todos los colectivos, claro, todos los colectivos que a ellos le interesan, ¿verdad? Hay otros colectivos que igual sí que podemos pisotear y ningunear, sobre todo cuando es la Fiscalía la que está moviendo este tipo de denuncias. Así que, y al final los jueces lo que hacen es interpretar la ley. El tipo es tan amplio que por ejemplo, si yo digo cualquier comentario de lo que he hecho antes, que repito, no lo digo, eso lo titulo de ejemplo, pues se te puede echar la Fiscalía encima, te puede meter 2 años o incluso más de cárcel y te arruina la vida. O si sacas un libro, una publicación, un audiolibro que hable de determinados temas, te lo pueden censurar literalmente. Así que en suma están usando el delito de odio como herramienta de censura. ¿Qué podemos hacer ante esto como individuos? Aquí yo creo que pueden ir buscando en gran medida la autocensura. Es decir, saben, al igual que ocurrió con el confinamiento, saben que es ilegal y lo saben. Al igual que saben que impulsar este tipo de denuncias, aunque las admitan al trámite, no van a llegar a ningún lado. ¿Pero qué provocan con esto? La autocensura, ¿verdad? Que la gente ya le coja miedo y que no diga lo que verdaderamente tiene pensado decir, ¿verdad? Así que este tipo de normativas en gran medida van buscando la autocensura, que le cojamos miedo y que no hablemos de ciertos temas y que solo esté permitido hablar de los temas o en la dirección que a ellos le interesan. Es importante esperar un poco, ¿verdad?, para ver por dónde resoplan los tribunales al respecto de cuando salgan las primeras sentencias. Si no, la única opción que tenemos es pelearlo judicialmente y en su caso se podría recurrir en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero claro, si al final la contaminación del Poder Ejecutivo hacia el resto de poderes del Estado es tan magna que mancha incluso al Poder Judicial, vamos a estar vendidos en uno u otro caso y nos enfrentamos a una travesía del desierto donde la censura va a estar al orden del día. Al final decía Martin Luther King algo así, que no le daba miedo las barrabasadas que pudieran cometer la gente malvada, sino que lo que le daba miedo es el silencio de la gente buena. Y al final estas cosas pasan porque vemos injusticias, vemos barrabasadas, vemos que presuntamente liberan a violadores con una ley chapucera, que es para plantearse si ha sido creada así voluntariamente o no. Vemos que se procesa a un tío porque ha estado en Ucrania, por ejemplo, y ha dudado de lo que ha visto y todo el mundo está callado. La cuestión es que mañana el círculo se va a hacer cada vez más chiquitito y mañana puede que seamos nosotros los que, por decir cualquier cosa o por hacer cualquier comentario en Facebook, por ejemplo, que desentone un poco, nos casquen un delito de odio de estos y nos arruinan la vida. Así que o bien tendremos que estar callados o bien tendremos que decir lo que ellos quieren.
Sea como fuere, hay que esperar un poco. Esperaríamos un poco para ver cómo resoplan los tribunales y cómo resuelven estos delitos de odio. Si no, tenemos dos opciones, y solo dos: o someternos o rebelarnos, teniendo presente que lo previsible es que la cosa vaya más y no menos, que cada vez se pueda hablar de muchas menos cosas y cada vez seamos mucho menos libres. Esta película ya la hemos visto ya, muchas veces, a los que nos gusta la historia la hemos visto ya. Empiezan por la libertad de expresión, y después pues siguen recortando más libertades. Bueno, aquí hemos sufrido que nos han recortado la libertad ambulatoria durante 3 meses de manera inconstitucional y aquí no ha pasado nada. Esa es la realidad. Y cada vez nos van recortando más libertades, más libertades, más libertades, hasta que finalmente no podamos salir de la casa. Porque esta serie de normas desproporcionadas tienen éxito y la gente pues no se mueve y verdaderamente no dice nada. Pues creo, y esto es una opinión personal, que la gente ya vivía así antes. Es el problema. Y como hay mucha gente, no toda, sino mucha gente que ya vivía así, quiere que todo el mundo viva así. Es como la fábula del cubo lleno de cangrejos. Cuando un cangrejo que va a subir, los demás le echan mano y lo bajan para abajo, ¿verdad? Hay gente que antes del confinamiento prácticamente no salía de sus casas, nada más que para comprar y poco más, ni tenía amistades, ni tenía familia, por desgracia, ni tenía de nada, y como vivía así, por ejemplo el confinamiento, pues no le suponía ningún cambio, así que lo encierren o no le cierren le daba más o menos igual. Es más, quería o prefería que los demás estuvieran encerrados para que estuvieran igual que estaba él. Y con la libertad de expresión pasa igual. Como hay gente que prefiere guardar silencio a destacar y hacer señalados y a llamar la atención en este sentido, pues aunque piense lo contrario, prefiere quedarse callado porque cree equivocadamente que la mierda nunca le va a salpicar y más tarde o más temprano la mierda terminará salpicándole. Es verdad que decía Voltaire que es preferible la paz a la verdad, ¿verdad? Eso decía él. Lo que ocurre que si la situación sigue como sigue y el acoto de nuestras libertades cada vez más pronunciado, va a llegar un momento en que no tengamos ni paz ni libertad y nos estará bien empleado por no haber defendido en su día ni la una ni la otra. Perdón por hacer vídeo demasiado largo, repito, os alerto de mucho cuidadín de momento hasta que los tribunales nos resuelvan con lo que se dice, sobre todo en redes sociales, porque aunque seamos muy pequeñitos, cualquier vecino, cualquiera que no te caiga bien, coge y te denuncia y ya estás vendido. Es el clásico del que ya hemos hablado, el chivato, ¿verdad? El familiar, que es muy usado en este país, ¿verdad? El familiar que tenía la Constitución, que no era otro que el chivato que iba denunciando a sus vecinos, fuera verdad o no, ante la Inquisición, acerca de que no practicaba la religión como la tenía que recoger. La versión moderna del familiar de la Inquisición fue el policía de balcón, ¿verdad? Que denunciaba y señalaba con el dedo a aquel que salía a correr o que iba 2 veces más de la cuenta al estanco a comprar tabaco, y al final resulta que el que tenía razón era el que iba a comprar tabaco o el que salía a correr, porque el estado de alarma fue declarado inconstitucional y todas las multas nulas, como saben ustedes. Así que lo más inteligente, y perdón por hacer este vídeo muy largo, en este compás de espera, es esperar a ver por dónde resoplan los tribunales con respecto a estos delitos de odio.
Sin embargo, aunque resuelvan favorablemente para los intereses de la ciudadanía, que será echarlo todos para atrás, a mi juicio, esto, la cuita es mucho más profunda, porque esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Tengamos cuenta que ellos, en tanto dominen el poder ejecutivo y el poder legislativo, pueden volver a darle otra vuelta de tuerca a la ley, ¿verdad? Hasta que encaje con lo que ellos quieren. Al final nos encontramos ante un problema más profundo, que es el ocaso de todo el sistema. Pero eso es un debate muy largo en el que no vamos a entrar. Gracias a todos por vuestra atención. Por favor, no olviden suscribirse para darle más voz al canal, que creo que en estos tiempos, tenebrosos tiempos, se pueden necesitar puntos de vista diferentes. Trato de explicar los diferentes ítems que tocamos aquí de la manera más objetiva posible, teniendo en cuenta que como decía Carneluti, que era un famoso procesalista italiano, la objetividad es más difícil de conseguir que la cuadratura del círculo, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestra opinión y nuestro parecer, pero trato de recoger en la medida de lo posible todas las tendencias y modelarlas para dar nuestra más sincera opinión, y sobre todo que sea útil con respecto a los tiempos que corren. Así que por el momento lo más inteligente es hacerle caso a Voltaire y por el momento guardar silencio. Todavía no ha llegado el tiempo en el que tengamos que alzar la voz, pero esperemos que llegue pronto. Muchas gracias.